Dicen que el arte imita la vida, pero ¿qué se esconde detrás de la acción que generan las obras? Bienvenidos al Reflejo del Artista, el lugar donde las mentes creativas encuentran para hablar sin filtros. Cada semana un nuevo invitado nos abre la puerta a su universo. Hablaremos de sus logros, sus aprendizajes después de un revés y sus miradas únicas sobre el mundo del arte y sus dinámicas. Soy Leida Mora y en este espacio vamos a explorar las vidas, trayectorias y pensamientos de los creadores de nuestros tiempos en el mundo del arte. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos el placer de conversar con la artista plástico Raiza Carreño, vitralista de corazón, como ella misma se define. Nacida en la cosmopolita Caracas, Raiza forjó sus bases artísticas como técnico en artes visuales con mención en vitrales en la prestigiosa Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Su formación se pulió durante 2 décadas en el taller Artes Vitrales y se enriqueció con pasantías claves, culminando en 2020 con la creación de su propio espacio taller Raiza Vitrales. Su trayectoria es un prisma de reconocimientos. Ha expuesto en galerías y museos internacionales en Estados Unidos, Italia y Bulgaria y ha dejado su huella en los recintos nacionales más importantes, como es la Galería de Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes y el Museo Alejandro Otero. Ha sido jurado en salones nacionales, prestando su ojo experto al arte venezolano, condecorada en la UCLA, Barquisimeto y por la Comisión de Cultura y Turismo del Consejo Municipal de Sucre. Su excelencia en el vidrio ha sido distinguida con premios notables, incluyendo el segundo premio Vitrum Admirabilis en el Museo Alejandro Otero en 2022 y en el Museo Jacobo Borges en el 2024. Primer lugar de vidrio en Proyecto Vitrum y con obra formando parte de la colección permanente de la IBG Bulgaria Galería Gavensky tras su participación en la Cuarta Bienal Internacional del Vidrio en el mismo año. En 2025 forma parte del grupo de investigación de técnicas del vidrio de la artista argentina Andrea Da Ponte y con exposición individual en el Museo Alejandro Otero, donde está representada con una de sus obras también en colección permanente del museo. En palabras del maestro Juvenal Ravelo en 2016. Una manera distinta de hacer arte figurativo, concebido con las transparencias provocadas por la luz natural, los ritmos descriptivos en la anatomía de esos seres cromáticos, sumergidos en una permanente nostalgia. Es allí donde asoma Raiza Carreño su estilo personal. Definitivamente una artista que explora magistralmente la figura humana, especialmente el desnudo masculino, a través del desafiante y fascinante medio del vitral. Prepárense para una conversación luminosa y reflexiva con la artista que saca el vitral de las paredes para convertirlo en una escultura con alegoría de un elemento cotidiano, como una puerta, una ventana o sentarlo en una silla. Bienvenida Raiza Carreño. Es un placer tenerte aquí, Raiza Carreño. Gracias Leida, de verdad que para mí es un placer estar en el Reflejo del Artista, en tu podcast que tengo entendido que es el primer podcast dedicado al artista en Venezuela y me da un gran placer estar aquí contigo. Pues sí, más allá del tema regional, creo que hay un vacío importante y es la oportunidad perfecta para crearlo. Un podcast con nuestros artistas venezolanos aquí en nuestra tierra. Más adelante ampliaremos fronteras. Claro. Pero por ahora es importante saber qué es lo que tenemos y dónde lo encontramos. Así es. Gracias por abrirnos la casa de una artista tan reconocida como tú en este instante a través de las exposiciones que has venido desarrollando. Actualmente hay una en el Museo Alejandro Otero vigente y pueden ir a visitar aún en estos días. Y bueno, este es tu taller, este es tu espacio. Bueno, bienvenida a mi pequeño taller, que bueno, ya tengo 5 años acá en este espacio y bueno, feliz, porque yo soy una mujer feliz, una artista feliz de trabajar el vidrio y de crear cada día. Qué bueno, Raiza. Ahora vamos
a nuestro primer capítulo. Raiza, a través del tiempo siempre hay un punto de inflexión o ese primer encuentro. ¿Cuál fue tu primer encuentro con la vida artística? Bueno, yo digo que mi vida artística, bueno, desde que yo nací creo que estaba como, el arte estaba en mí, pero yo no lo sabía. Yo desde pequeña tuve muchas habilidades con el dibujo, hacía retratos a mis sobrinos, pintaba, las maestras me dejaban en el salón dibujando, pero yo no me daba cuenta de eso. Siempre el arte estuvo en mí. Después cuando tuve mi hija, fue cuando ya descubro, gracias a la que yo llamo mi madre del arte, Marisa Layón, a quien amo, fue que me dijo, mira, ¿sabes algo? Tú tienes que estar en la escuela de arte porque tú eres una artista. Ella vio en mí eso que yo, para mí era algo natural, trabajar en arcilla, todo lo que me daban llegaba a mis manos y ella se quedaba como que... Y entonces llegué al arte, a la escuela de arte, no al arte, a la escuela de arte gracias a ella que me llevó el sobre de la escuela de arte Cristóbal Rojas y me dijo, anda. Y enseguida llegué el día de presentar y bueno, desde ese día aquí estoy. Desde el día que conocí a mi profesor de dibujo, que fue quien me hizo la prueba, Roberto González, a quien agradezco mucho esta obra de desnudo. Y bueno, desde ese momento no me he separado más nunca del arte. Eso ha sido mi vida. El arte, los vitrales, el vidrio, es mi vida. ¿Tú podrías decir entonces que ese inicio en la Cristóbal Rojas fue tu compromiso de esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Sí, no tanto pensarlo así, pero día a día fue como que eso me amarraba más. Es como yo digo, me enamoré y me casé con el arte y con el vitral, con el vidrio, con el dibujo, porque el dibujo viene desde niña, con el lápiz, el carboncillo. Eso a mí me enamora, me transforma, me lleva a otro estado y es el arte para mí ha sido mi vida, como te vuelvo a decir, de verdad que sí. Es para mí lo más importante de, de toda mi vida desde que entré a la escuela para acá. Pero no sabía que iba a ser artista, probé muchas otras profesiones, estudié otras cosas y bueno, el arte fue el que me enamoré, me casé con él y aquí estoy. Fíjate que con todo proceso de compromiso siempre hay un elemento a vencer, un bloqueo que superar. ¿Cuál sería para ti ese elemento que pudo haber sido desafiante cuando tomaste la decisión de estar en el mundo del arte activamente, con el compromiso, como tú lo llamas, cuando te casaste con él? ¿Cuál consideras tú, si hubo o no, porque puede suceder, pues, que te haya sido fluido, o cuál fue ese elemento a vencer? Bueno, realmente no tuve así elementos que me dijeran, no, el arte no sigue. El arte llegó a mí en un buen momento. Ya yo tenía a mi hija, que es mi mejor obra. Mi hija, siempre le he dicho, esa es mi mejor obra y bueno, y gracias a ella también seguí adelante en todo esto y ella siempre me ha apoyado, pero no tuve así ninguna dificultad, sino mi compromiso fue ser constante. Tuve metas, tuve una meta. Quiero llevar esto a otra cosa, que es lo que estoy haciendo con el vitral. Eso era, no tuve nada que me detuviera, sino trabajar, 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 seguir trabajando. De verdad que gracias a Dios me pude dedicar al arte y no he tenido mayor. Fíjate que cuando
al tener la posibilidad de estudiar formalmente en la escuela, tú tienes la opción de ver todo el panorama completo sobre las artes y el potencial, ¿sí? ¿Cuándo surge ese momento donde el vitral te, te jala, te saca del resto y te vuelve lo que ahora eres, ¿no? ¿Cómo fue ese primer instante? Sí, en la escuela, claro, teníamos la parte teórica, teníamos la parte práctica, la parte de los pasillos, los dibujos, dibujar. Yo veía cerámica, yo veía joyería, esmalte sobre metal y vitrales, ¿sabes? Y cada cosa te atrapaba, pero todo se relaciona, porque yo digo que todas esas técnicas me ayudaron a mí a, a hacer lo que soy, porque en algún momento tengo que llevarlas a lo que hago. También me formé en la escuela Héctor Coelho, que estaba por allí por el Jardín Botánico. Fue una gran escuela, allí también vi telar, vi soldadura, miles de cosas, estudié otros niveles de joyería que me encantaba mucho, pero llegó un momento que dije, tengo que irme por algo solamente, y yo vine aquí por vitral, porque cuando yo vi el pensum de estudio, que fue cuando mi madre del arte me llevó, yo enseguida, fue algo instintivo, yo dije, yo voy a hacer vitral, y esa era mi meta. Mis compañeros, como se iban por joyería, esmalte sobre metal, no todo el mundo se iba por vitrales, porque ya en ese momento el vitral era algo bastante costoso, solamente los vidrios de colores, solamente. Entonces, para irse en serio con el vitral, tenías que tener un compromiso de que tenías que tener una fuerza allí para poder. Pero yo tuve la suerte que en el segundo año conocí a mi maestro y él vio mis habilidades y me dijo, tú estás trabajando, puedes ir al taller, mañana te espero. Y desde ese año 97 hasta hace 5 o 6 años, mi aprendizaje fue constante, no solamente en vitral, sino en otras técnicas como escultura, como en pintura, como trabajar resina, como trabajar bronce, como restaurar madera, como restaurar cualquier tipo de cosa que se puedan imaginar, porque en el taller de ese gran maestro, para mí fluyó todo. Muchísimos años trabajé en el gran vitral de 180 metros del Palacio de Justicia de Barquisimeto, trabajé la obra de la Avenida Libertador de 5 metros de diámetro, en cemento, la técnica del cemento, que no es muy trabajada aquí. He restaurado vitrales en Caracas y bueno, de muchos artistas que iban al taller y se les realiza, ellos llevaban sus diseños, se realizaban los vitrales, y he tenido mucha suerte de expandirme en ese mundo del arte, no solamente en el vitral, sino en muchas cosas, pero claro, mi meta siempre fue llevar al vitral a las galerías, sacarlo de ese contexto de que me decían, ah, es que eres vitralista, ah, los vitrales de la iglesia. Esa idea siempre me quedó allí y eso fue lo que a través del tiempo he tratado de hacer. Fíjate qué interesante el tema de que aunque estabas en un taller de alto reconocimiento aquí en Venezuela, como es el taller de Leonel Durán, tú has enriquecido tu obra como un artista integral. No te has quedado con el elemento que todo el mundo toma como que el vitral es un adicional a la arquitectura de una edificación, básicamente iglesias, o elementos bueno, que enriquecen la arquitectura. Es un elemento casi que inserto allí, ¿sí? Sino que como artista no te quedas con lo que se trabaja en taller, sino que agregas, lo enriqueces, lo nutres con la parte de pintura, incluyes otras técnicas del vidrio como artista del fuego, ¿sí? E incorporas de tal forma de que ya el vitral per se no es el vitral tradicional, sino que lo conviertes bajo una mirada muy particular,
que donde se vea se distingue que esa obra pertenece a Raiza Carreño. Gracias, gracias. Entonces es interesante ver cómo integras, ¿no? Los estudios. Me dice que estuviste en la Cristóbal Rojas, en la de Héctor Poleo, altamente reconocida, pero has seguido trabajando incluso en los aprendizajes día a día. Sí, día a día siempre, claro, consumo mucho vidrio, redes, libros, no solamente de vidrio, sino también de artes, de esos grandes maestros que me llaman la atención, y también actualmente estoy con un grupo de investigación del vidrio en Argentina. Soy la primera venezolana que entra en esos grupos de investigación que lo conforman más que todo artistas argentinas, los cuales están bastante avanzados en técnicas que acá todavía no los hacemos porque no tenemos tampoco los materiales. Entonces me estoy actualizando en esas otras técnicas, como puede ser el vidrio espumado, que es uno de los últimos que se está haciendo, y la parte del casting, otras maneras de trabajar el casting. Todo esto de la mano de Andrea Da Ponte. O sea que no te has limitado al presencial, también has girado tu mirada hacia el aprendizaje online. Sí, claro, porque acuérdate que la pandemia nos trajo cosas malas, pero nos trajo otra manera de vivir, otra manera de manejarnos, y en esa parte es esto, el estudiar online, el comunicarnos con personas en otras latitudes, online, y aprender de ellos, y no es que sea fácil tener una clase online porque hay que buscar muchos recursos que a veces acá no lo hay, pero hay que seguir, lo que yo le digo a los artistas acá en Venezuela, hay que seguir consumiendo arte, no solamente lo que aprendes en el curso, sino tienes que buscar libros, ver en la web, buscar y documentarte con artistas, grandes artistas, para que eso te permite que tu creatividad empiece a fluir y puedas crear cosas que vengan de ti, de lo que tú deseas, y no te vayas por ese camino solo de lo que aprendiste en el curso. Raiza, aprovechando que tuvimos la oportunidad de compartir en Maracaibo un conversatorio en la formación de museografía y museología de Jimmy Llanes, hablamos con Víctor, Víctor fue mayor, sobre el ritual de los artistas en su proceso creativo, ese paso a paso que a veces de manera consciente o no llevamos a cabo antes de comenzar nuestro día a día en los pantalones, en los zapatos del artista. Entonces, ¿cuál podrías decir tú que es ese ritual que Raiza Carreño lleva a cabo cuando va a su día de trabajo, a su día de labor como artista? Mi proceso creativo, hay algo que a mí me trae muchos recuerdos cada vez que voy a crear, que fue cuando yo llegué al taller de vitrales. El maestro me paró frente a un tablero que nosotros teníamos de 5 de 6 metros, y me dijo: muchachita, ¿qué ve usted allí? Y yo le dije: un papel craft con un dibujo, unos números. Y entonces me dijo: no, porque claro, cada numerito de eso es como ves allí en el casillero, que hay un A120, un azul, un C200, un amarillo, hay nosotros en el taller tenemos una nomenclatura para cada color. Entonces, cuando tú ves esa nomenclatura en un dibujo, ya tú sabes qué color va esa pieza. Entonces, él me dijo: usted tiene que aprender a ver en color. Y él se refería a ese número relacionado con ese color. Bueno, yo a través del tiempo aprendí a ver en color. Okay. Otra cosa importante en ese proceso creativo, además de eso que me enseñó el maestro de ver en color, es la música. Para mí es muy importante partir de la música, escuchar música, limpiar mi espacio,
pongo libros de, de artistas, de lo que más me gustan o de algo relacionado y empiezo a ver. También abro las redes, consumo vidrio, busco los artistas, los que estén trabajando últimamente, todo eso. Y entonces allí empiezo yo, ok, mi pensamiento es que tengo que hacer una obra de tal y tal. Y ese día para mí es un estudio, es un día de estudio, color físico, color químico, cómo puede interferir ese color cuando la gente vea ese vitral, ese dibujo. Y hago todo un día de estudio. Al día siguiente, a veces llegan las ideas, a veces dura un poquito más, como decían mis amigos de la escuela, mis amigos artistas, a veces la musa no llega. Pero que te agarre trabajar. Que me agarre trabajando. Sí. Entonces, es más o menos ese. Fíjate que cuando hay varios elementos que estamos viendo acá, cuando desarrollas el tema, ¿no? El orden, ¿no? La limpieza, para que no haya elementos distractores. Es lo que puedo discernir acá. Sí. Y hay un elemento interesante que es cada artista tiene su proceso de desarrollo propio y muy personal. ¿Sí? Es difícil decir un artista paso 1, paso 2, paso 3, sí, porque precisamente la esencia del arte es la libertad plena y absoluta de expresión. Sí. A veces esos pasos van uno, a veces el otro. Como se venga desarrollando. De cómo se venga desarrollando lo que es la obra, depende de qué tipo de obra. Exacto. Sin embargo, hay un elemento acá que es interesante, que en tu caso es primero el nutrirse, el consumir material, ¿no? El estudio. El estudio. ¿Sí? Que te habla un universo de posibilidades. Es sumamente importante. Si el artista no estudia, mira, no. Ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero ahí lo que marcaría una diferencia o tu esquema es lo que yo le pondría el nombre de una visualización cromática. ¿Sí? Sí. El poder tener la capacidad de ver aquí en la mente los colores, la distribución, todo lo que es la estructura cromática de tu diseño, ¿sí? Sin tener que llevar a un físico, ¿no? Un físico, eso es una manera. Es válido, claro, es válido totalmente. No todo el mundo es igual, no todo el mundo maneja por una hoja, por eso, sino ya, por lo menos yo aprendí de esa manera. Claro, no, y lo importante, aprender a ver en colores. Exacto. Lo importante de todo esto, y es base de lo que se quiere transmitir, es mostrar las posibilidades a través de la óptica propia del artista. Cada quien se expresa de una manera particular, no es errónea, no es válida, es lo que a cada quien le sirve, ¿cierto? Fíjate, pasando a otro renglón, cuando hablamos del proceso creativo, hay un elemento que a muchos artistas, pues por esos niveles quizás de inconformidad o de perfeccionismo que se puede llegar, ¿cómo sabes cuándo arrancar una obra? Algo importante, ¿cómo sabes cuándo la obra ya termina? No hay más que hacer. Arrancarla es más fácil, claro, porque con ese proceso que te decía de cómo empezar la obra, cómo ver qué color, qué podría estar bien, qué podría... pero ya saber cuándo está lista la obra, hay obras que hablan, hay obras que te dicen ya estoy lista, así como otras que hay que apartar y no verlas en una semana porque no le consigues porque esa obra no te satisface. Tus ojos no llegan a decir, oye, me gusta, no. Y en lo personal yo no saco una obra así, a mí no me satisface. No me gusta que el espectador vea algo que yo digo, lo voy a poner y a mí no me gusta, no. Tengo que estar yo primero satisfecha. Entonces hay obras que sí, enseguida que tú, por lo menos el vitral, que tiene la característica que no lo ves hasta que lo levantas, después que ya tienes el emplome, la soldadura, o el copperfoil o el cemento, el vitral no lo puedes ver cuando está listo, sino hasta que ese vitral está seco
o en el caso del plomo está soldado, igual que el de Copperford, y el de cemento está seco, está fraguado totalmente, es que tú puedes llevar ese vitral y levantarlo y ver cómo quedó. O sea, hay veces que tú dices, wow, ese color, no, ese amarillo me está moviendo la vista para allá. Eso lo tengo que cambiar. Ok. Y en el caso del vitral es eso, porque eso no lo puedes ver en el dibujo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ves el color, te lo imaginas, pero a veces no llegas a lo que el color es muy fuerte y empiezas todo ahí a cambiar. A veces, ya con cambiar ese tono que te molesta, ya uno queda satisfecho. Oye, wow, quedó chévere. Pero hay días que no, eso no me parece. Esa cara, no me gusta la expresión de la cara. No me gusta, y hay que guardarlo y decir, lo veo mañana o dentro de 3 días, ya dentro de 2 días, ves por qué es que no te gusta. Si es que tienes que cambiar la cara, si es que tienes que cambiar algún color que está al borde de eso para que la expresión cambie, o qué se hace. Entonces, eso, hay veces que la obra por sí sola te dice, estoy lista. Pero hay días difíciles que no. Claro. Para los que no manejan bien lo que es el proceso de construcción del vitral, el vitral se trabaja en plano y luego, como ella dice, se levanta para ver el elemento terminado. ¿Sí? Fíjate, tras bastidores estuvimos conversando sobre la diferencia del proceso creativo entre la parte artística y la parte comercial, que no, en tu caso no está divorciado. Tú eres una artista muy pródiga en tu trabajo, pero también eres de verdad muy próspera en todo lo que ha sido tu desarrollo en la parte económica, ¿sí? Pero hay una diferencia cuando estás desarrollándote a tus anchas y cuando hay un pedido, por ejemplo. Sí, exactamente eso. Ese proceso creativo que describo es cuando voy a mi parte artística, ¿ok? Pero cuando voy a la parte comercial, que es un cliente que me pide determinada obra o me manda una foto de una virgen que la quiere tal cual, yo me tengo que ceñir a ese. Y ahí sí tengo que plasmar en papel lo que quiere ese cliente, lo que quiere esa persona, sea una obra, pero a pedido, o sea un vitral para una iglesia. Ahí sí me tengo que ceñir a un diseño para poder mostrárselo y que la persona me dé el visto bueno. La aprobación. La aprobación de que sí. O me dice, no, mira, ese ropaje no lo quiero. Y yo sé que ella es azul, pero yo la quiero rosada. ¿Qué ha pasado? Porque hay clientes de clientes que piden cosas que tú dices, ok, eso es para su casa. Yo sí. Se respeta lo que el cliente pide. El cliente siempre tiene la razón en eso porque es el que quiere. Y cuando a veces ven las caras, también tengo un caso de una señora que es una cliente de hace muchos años, muy querida, y ella decía que ella había visto el rostro de Jesús. Y el maestro pintó mucho. Y ella decía, cuando lo termine me dice, y ella iba al taller a ver el rostro y decía, no, ese no es. Era, de verdad, y iba. No, ese se parece un poquito, pero hay clientes. Hace una experticia ya. Sí, entonces hay clientes de eso hasta que ella dijo, bueno, ese es el que más se aproxima, me quedo con ese, ¿entiendes? Entonces hay clientes que son bastante duros en eso, hay otros clientes que te dan más facilidad en la parte comercial, pero ese otro proceso de la parte comercial es totalmente diferente porque ya tú tienes de dónde partir, y ya te dicen, quiero flores, quiero una guacamaya, quiero un perrito. Tengo una cliente que tiene 20 gatos y le hemos hecho los 20 gatos con nombre y todo. Son pedidos, son cosas totalmente diferentes en el mismo, la parte artística mía es lo mismo porque trato de buscar que son los colores, que sea armónico, todo, que quede espectacular, pero es a pedido. Claro, esa es la gran diferencia. Claro, la parte artística parte de un concepto interior, algo que viene desde adentro, y la parte comercial ya viene a partir de un pedido de la creencia del otro, donde tienes que expresar lo que tú tienes en tu mente para que el otro lo pueda ver. La parte artística es mi lenguaje, lo que yo manejo. Correcto. Hemos hablado, Raiza, que trabajas te nutres
¿no? De las redes, libros, otros artistas, exposiciones. Eres una mujer sumamente activa en lo que es la parte de visita a museos y galerías, otros artistas. Cuando estás en el proceso creativo, quiero crear algo, o sea, ¿cómo surge esa inspiración? A través de libros. Hay personas que tienen libretas para cuando les llega, anotar. ¿Cómo podría ser un día cualquiera en estado de inspiración para Raiza Carrera? Sí, a veces como me pasó ahora en Maracaibo, es cosas que se tropiezan y como que son ahí, mira, soy yo, de nuevo aquí estoy, tienes que hacerlo. Yo busco dónde voy a colocar ese personaje y lo realizo. Pero hay veces que no, hay veces que estoy dormida y tengo mi libretica y cuando me despierto con una idea la anoto porque es como que uno duerme con eso y el cerebro empieza a buscar por este esquinito, mira, sí, esto. Y allí también salen ideas. También, eso que te digo, revistas, libros, visito exposiciones, que eso siempre un artista tiene que hacerlo para estar al día con todo. Y busco, en mi caso, que tengo mi lenguaje, que es los desnudos masculinos, en, partiendo de la cotidianidad, de mis sillas, de espacios donde esos personajes viven, cada uno tiene su propia vida, se puede decir, y digo, ok, este personaje lo voy a colocar acá, al lado de un árbol, en un columpio, o este está bien para sentarlo en una silla, o como mi amigo el fotógrafo, que lo que mejor le quedaba era un banco para que él reclinara su cámara allí. Entonces, eso viene poco a poco, depende de lo que yo estoy buscando, de la información que veo en la calle. A veces veo a alguien, siempre un hombre, sentado de tal posición o está parado, recostado. Oye, me gusta esa pose y la traigo en mi memoria y la plasmo allí. Oye, me gustó esto, agarro, anoto, vi un hombre está en tal posición y en eso se basa lo que es mi trabajo ahora personal, que son mis desnudos masculinos llevados a objetos de la cotidianidad. Claro, que es lo que estoy viendo acá como un elemento permanente, es el estudio. El estudio, O sea, totalmente. Una permanente posibilidad de creación. Sí. En observación atenta, Atente siempre, claro. Es como mis amigos que dicen que yo voy caminando por la montaña y que yo veo arte en todas partes, porque yo los paro y les digo, miren, vean eso. Ay, sí, qué bonito. Pero viste, ¿qué viste, Raiza? Ya va, déjame tomarle una foto para que puedas observar en la foto hasta que tú me digas que, ay, ¿verdad? Mira, hay tal cosa allí. Siempre hay algo, así como hay ese primer amor, también hay esa obra, ese evento también puede ser, que te marcó un antes y un después de lo que fue tu camino. Cuéntanos, porque ya veo que la tienes en tu mente clarita. Mateo. Mateo es un ángel en la oscuridad. Esa es mi silla que actualmente está en la colección privada en Bulgaria, en Gaveski, en Sofía. Eso fue para mí, eso fue en el 2023. Y yo he venido trabajando, yo soy graduada de la escuela del año 99 y he trabajado todo ese tiempo, 25 años, un poquito más que tengo. He sido muy constante en mi trabajo, pero en el año 2023 me enteré que había una bienal en la que podía participar. Y bueno, mandé 2 piezas y de esas 2 piezas eligieron Un ángel en la oscuridad, que es la silla, una de mis sillas, que representa a San Mateo, pero como un ángel, porque San Mateo es representado en las escrituras como un ángel, porque él era el que le leía
a Jesús, todas esas escrituras y todo eso. Bueno, me fui yo con mi silla cuesta a Bulgaria. ¿Te fuiste directamente con ella? Sí, porque no conseguí apoyo, era muy costoso llegar a Bulgaria en un envío solo a la obra y bueno, fui preguntando y bueno, gracias a Dios mi hija me dio mucho apoyo, vive en Madrid y pude llevarme esa silla primero a Madrid. En Madrid hubo problemas por el embalaje, tuve que hacer yo el terminar el embalaje allá para poderla enviar ese mismo día que llegué para que pudiera llegar a Bulgaria. Y bueno, gracias a Dios ya ese de Madrid a Bulgaria fue algo, sino esperar que llegue, hasta que llegó. ¿Qué pasa allí? Bueno, yo hicimos el sacrificio, mi hija y yo, y fui a Sofía. Desde ese momento conocí a mucha gente, la gente admiró mi obra, tuve muchas opiniones, conocí desde a María Eugenia Díaz de Vivar, conocí a Andrea, conocí a muchas personas y conocí sus obras y eso me dio mucha relación. Y yo digo que esa obra, así como es un ángel en la oscuridad, fue un ángel para mí en la que me abrió otras espacios en otras latitudes, con otras personas, la apertura a que vieran mi obra, también a lo de mi entrada a Argentina para poder actualizarme y luego viene, ya yo había pedido sala desde hacía 2 años y medio en el Museo Alejandro Otero, en otros museos también, pero el Museo Alejandro Otero me abre para esta gran exposición individual sobre el vitral al desnudo. Entonces, yo digo que para mí esa pieza marcó eso que tú dices de un antes y un después, aunque yo antes tuve algunas exposiciones, pero ahora es como que ya se le ha dado otra lectura a lo que es mi obra, a lo que es mi lenguaje, y mucha gente de aquí de Venezuela que no lo había hecho como se había hecho internacionalmente, que la habían apreciado, la están apreciando y todavía la exposición ha llevado mucha gente y he tenido muy buenos comentarios, no solamente de la gente común, de los niños, sino de críticos de arte que han pasado por allá, de galeristas, y eso me satisface mucho. Entonces, Un ángel en la oscuridad para mí ha sido, aunque está un poco lejos, está en Bulgaria, se quedó allá en Bulgaria, es una obra que ha marcado mi carrera artística de una manera bastante positiva. Y gracias a ella voy a seguir trabajando y voy a seguir esforzándome para seguir llevando ese lenguaje y esa parte de transformar el vitral a llevarlo a otra mirada, que la gente lo vea de otra manera. Voy a seguir adelante. Gracias, amiga. Sí, fíjate que interesante, porque tú vienes de una trayectoria, por lo que pude revisar del material que me suministraste, vienes de una trayectoria de larga data, ¿sí? Pero bueno. Pero está escondida, como dicen. Sí. Algunos dicen que yo estaba escondida, pero era bueno, eso, que no se le daba visibilidad al vidrio como se le está dando ahora. Es que te tocó vivir procesos. Sí, totalmente. ¿No? Que como hemos conversado en varias ocasiones, los tiempos han cambiado, sí. y es maravilloso si lo sabes manejar. Por ejemplo, ya nosotros estamos globalizados, no estamos en una cúpula que para que alguien supiera de nosotros teníamos que salir o en el periódico, o en una revista, a los que pocos o casi nadie tenía acceso, sí. Sino que ahora tú tienes la posibilidad de ser tu propio representante artístico, hacerte visible a través de las redes, te puedes enterar de procesos que se están dando en otros países y llegar a ellos. Precisamente si la globalización, claro. Exacto, totalmente. Y si están pendientes de la información, como tú ya nos has corroborado, tú eres una persona muy activa. Entonces, claro, al tener acceso a ello, pues te abres un panorama, ¿no?
Y bueno, esa es la pieza que faltaba en el rompecabezas. Sí. Te atreviste. Sí, y lo hice. Y bueno, claro, sí. ahí está. Porque yo trabajo, eso que has dicho es muy importante porque esto es mi trabajo desde hace 25 años. Yo no he hecho o no me dedico a otras cosas, sino al vidrio. Este es tu oficio. Este es mi oficio. Esto es lo que yo hago como artista y como la parte comercial. Esto es lo que yo hago, lo que sé hacer y con lo que me he formado y lo que sigo estudiando, porque es lo que le digo a los artistas. Tienen que estudiar, tienen que informarse, tienen que empaparse, depende de en qué rama estén, llenarse de arte, llenarse para que puedan surgir. Y ahorita que los medios están, como dice Leida, ahorita tenemos una gran ventaja, de verdad que sí, y bueno, espero que eso siga así. Claro, antes era muy difícil, que era la parte que hablamos, antes para llegar a que tú pudieras estar en una galería tenías que pasar por un proceso de que les gustara tu obra y después de que tuviera tu obra, entonces te ponían en el lugar más alejado, en el lugar más oscuro, depende de la galería, hasta que por fin venía una entrada que venían viendo, ya ella tiene tantas exposiciones, vamos a irla invitando, pero ahora no, ahora hay más apertura, entonces ahora la gente que ya tiene, no tiene mucho tiempo en el arte, tiene la ventaja de que si tiene... De ser vista. Claro, de ser vista, si tiene las cualidades y a la gente galerista, todo le gusta, enseguida va para arriba. Es totalmente diferente a la vieja escuela, que eso no era así, tenías que demostrar lo que tú hacías para... pero ahora, claro, con esta apertura, estas redes, toda esa información que hay y todas estas técnicas nuevas de impresión, láser, todo lo que tú quieras lo puedes hacer mientras que tengas creatividad, que es una de las cosas más importantes, la creatividad. Insustituible. Insustituible. La técnica es la misma, pero la creatividad es infinita, como dicen por ahí. Y muy particular. Cada quien tiene su campo y no compite. Exactamente. Es correcto. Hablando de lo que fueron hablamos de tu gran éxito, digamos que como dice, la estrellita en la boleta. Exacto. Vamos a hablar de los exámenes RAPAU, ¿no? Raiza, ¿podrías comentar? Porque no todo es color de rosa, ni como lo dicen en las redes, todo es lindo, ¿no? También no. La parte humana, no crecemos si no hay un elemento que pueda ser un revés por el que podamos aprender. Por ahí no es, por allá. ¿Podrías narrarnos algún evento, alguna obra o alguna situación que tú consideras que fue un revés en lo que ha sido tu trayectoria hasta el día de hoy, del cual tú hayas aprendido? Y bueno, como decía, y justifique su respuesta. O sea, ¿cuál fue ese aprendizaje? Bueno, no, yo realmente reveses no. Los únicos reveses que no puedo llamar reveses, porque cuando tú te atreves a mandar obra a un salón de arte, tienes que saber que es sí o es no. ¿Ok? Entonces, eso creo que es lo único acá en Venezuela que no he tenido suerte, no suerte, sino que mi obra vitral, con este lenguaje particular que yo estoy haciendo, no ha entrado en salones y eso sería lo único, pero eso no me quita el sueño. ¿Qué has aprendido de eso? Sigo adelante. Eso me ha enseñado a seguir, a perseverar y vuelvo, busco, le doy la vuelta, ahora envío esto, ahora le voy a modificar tal cosa, pero no dejo de hacerlo, ni me siento a llorar, ni digo, no, qué rabia, no, porque ahí tú tienes eso, o es un sí o es un no, y uno, el artista, tiene que estar claro. Eso puede ser lo único, porque realmente mi carrera artística me ha ido bien, es tanto que, como digo, a esto me dedico, este es mi oficio, y lo hago los 7 días a la semana, los 365 días del año, y me ha ido bien realmente porque lo hago con pasión, como yo digo en mi hashtag, amo lo que hago. Eso es lo importante. Fíjate que hemos conversado sobre lo que ha sido su trayectoria, sin embargo, visiblemente tuvo que haber un hito
un elemento que detonara lo que era la exposición del trabajo de Raiza. Sin embargo, a quienes tenemos la fortuna de conocerlo, sabemos que un elemento que la caracteriza en su personalidad como artista y como ser humano es la resiliencia, esa capacidad que ha tenido, que a través del tiempo ha perseverado, ha resistido y se ha nutrido, ¿no? El rechazo o la falta de aprobación de determinados ambientes, pues no la ha limitado, muy al contrario, la ha fortalecido, y creo que eso es importante porque no siempre vamos a tener un sí y no siempre vamos a agradar, Claro. pero hay que ser fiel a lo que somos, y eso creo que es un aprendizaje interesante. Claro, no a todo el mundo le gusta lo que tú haces. Hay Y diferentes pero entonces hay que buscar el maneras nicho, de ver, claro, el nicho. exactamente. Tú lo encontraste en Bulgaria. Y Bulgaria le dijo al mundo, señores, Aquí estoy aquí yo. está Raiza Carreño para Sí, mostrar. claro, claro, pero bueno, sí, eso es cuestión de seguir, eso es lo que hablamos. Pues, claro, claro. De seguir la constancia, la constancia. Hay que ser constante, si quieres hacerlo, tienes que seguir adelante. No hay otra, no hay otra. Me encanta, fíjate, hemos hablado de esos dos parámetros, esos dos extremos, y ha salido la palabra, tú estás dedicada permanentemente al arte, al oficio que ejerces. Raiza, ¿podrías hablar de si has sentido en algún momento que has tenido que sacrificar algo en tu vida y sientes que eso que tuviste que dejar valió el esfuerzo? No sé, esa pregunta no me viene nada de que yo haya dejado de hacer por el arte. Más bien el arte llegó a mi vida en momentos que me hacían falta algo en mi personalidad. Y cuando descubrí que eso era, que yo era artista realmente, más bien me llenó, pero de que me quitó o que me hace falta, no, de verdad que mis ciclos se cumplieron, creo que en momentos precisos de casarme, de tener mi chama, ya mi chama estaba independiente, empiezo yo a estudiar en la escuela, mi divorcio, y siempre fui feliz en todo eso, y no tengo de decir que no, que tuve que dejar algo por el arte, no, todo fluyó muy bien y sigue fluyendo, porque amo lo que hago y soy feliz haciendo eh, lo que hago, de verdad, realmente no hay nada de Fíjate eso. qué interesante, Raiza. Hay un estigma, ¿no? Uh-huh. Que parte del proceso es eliminarlo. Uh-huh. Es que el artista vive una vida sacrificada porque no tiene la capacidad, si es artista no produce y si produce no es artista, ¿no? Sí. Tú has logrado pasar... La parte, sí, claro, porque dicen que, claro, que el artista se tiene que dedicar a vivir, para comer, o ser artista y ser tu presencia dice que no pasas hambre. Un tipo, o ser alguien que pasa hambre porque lo que hace es pintar y pintar y lo que se decía antes, los padres. Bueno, a mí no me pasó, pero sé de muchos cuentos de artistas que le decían, pero es que usted me tiene que traer una carrera, porque como artista se va a morir de hambre. Yo, gracias a Dios, no tuve eso, porque yo empecé mi carrera artística después de los 30 años, ya yo no tenía nadie que me dijera, mira, te vas a alimentar, no te vas a alimentar. Lamentablemente no, mi mamá luego murió y eso, y ya tenía a mi hija grande, ella estaba en lo suyo, yo en lo mío, también en sus artes, cantaba, tocaba instrumentos y vivíamos de una manera, a lo mejor con poco, pero me fui desarrollando y pude hacerlo. Tuve la suerte, lo que te dije, de entrar a ese taller en donde me formé, en Taller Artes Vitrales, y lo logré. Logré tener esas dos vías, mi parte artística y la parte comercial, y llevarlo adelante
y romper con ese mito de que uno, el artista, no lo que hace es pasar hambre o que eso no te sirve para nada. Que eso lo creía era, bueno, la gente de antes que tenía que llevarle primero el título para después convertirse ese en es otro artista. paradigma que esta nueva generación ha roto por completo. Sí, totalmente. Y eso era de la parte ya de las familias de antes que decían eso. Y bueno, no, en mi caso no. En mi caso no. Yo me hice artista cuando realmente descubrí eso, que me abrió los ojos mi madre del arte. Y luego me he dedicado y de verdad que no he tenido que sacrificar nada realmente. De no verdad ha que sido doloroso el proceso. No, el proceso ha sido realmente maravilloso. Para mí, esta es mi vida y ha sido maravillosa y doy gracias a Dios todos los días por lo que vivo, por lo que hago, por mis habilidades, haberme dado esas habilidades, haberme dado todo lo que tengo y seguir adelante con todas esas cosas que tengo acá en la cabeza de crear y seguir adelante. Sí, eso sí, doy gracias y gracias a ti por conocerte a ti, que me has apoyado tanto, que me has abierto estos espacios para que la gente vea otra manera de lo que es el artista, de lo que soy, de que lo valoren a uno no solamente, porque los artistas no somos inalcanzables ni nada, sino somos personas sencillas. También me gusta educar a la gente que está ávida de información, estoy a la orden. Todavía no hemos terminado. No hemos terminado. Pero sí es importante, Raiza, el tema de que el arte no se sufre. Claro, no se sufre, se vive, disfruta. Y tú eres un ejemplo de eso, por eso el tema de sacar al artista de ese stand que está por detrás y sacarlo como humano. O sea, me incluyo, somos humanos, tenemos vivencias, Sí, sí. tenemos todo un compendio de emociones que no necesariamente tienen que estar aisladas de lo que es el arte. El arte puede ser vida. Sí, y la otra parte que hay en esta parte del arte es el ser mujer. Ese es otro aspecto. Ese es otro aspecto. Pero vamos al capítulo siguiente. Raiza, en este capítulo hablamos sobre tu mirada como artista, pero ya trascendiendo lo que es la obra, ¿sí? Y básicamente, si nos pudieras decir en una frase, en una palabra, ¿cómo describirías tu obra a través de ella? Describirla como yo la veo. Como tú la ves, como tú la sientes. Bueno, mi obra para mí como artista, como ha ido evolucionando a través del tiempo, para mí es crecimiento. Mi obra es crecimiento. Yo la veo cada vez que veo y digo, wow, es como innovación, que es lo que siempre he querido lograr. Esa parte la veo de esa manera. Para mí es haber logrado una innovación. Cuando la veo, estoy orgullosa de eso. Y de ese sacrificio porque no solamente hago el vitral, hago lo que es todo el montaje, la madera, calar, serruchar, taladrar, todo eso. Entonces, para mí ha sido un desarrollo. Veo mi obra, para mí es un gran orgullo. Un gran orgullo porque es eso para mí, innovación, trabajo, investigación, es todo ese compendio de cosas que me satisfacen mucho y me hacen, cada vez que yo entro, por lo menos ahorita que está la exposición, la de Alejandro Otero, cada vez que yo entro a esa sala, es para mí una gran alegría y una sonrisa. No salgo de ahí sonriente, entro sonriente porque es una gran satisfacción de vida lograr ver que lo que uno pensó un día cuando uno era un novato en eso, está allí materializado y
con un gran esfuerzo y un gran estudio y una gran investigación sobre lo que es el vitral y cómo transformarlo y llevarlo a diferentes, no solamente el vitral, sino llevar a el termoformado con la grisalla, con el esmalte, con el laminado, que es lo que estoy haciendo. Entonces, para mí eso es un orgullo, poder haber confluir todas esas técnicas en una obra. Bueno, fíjate que aquí me atrevo a intervenir como espectadora. ¿Sí? Cuando yo conocí tu obra y la pude disfrutar ahorita solita, en toda su expresión en el Alejandro Otero, la palabra que me venía a la cabeza era atrevida. ¡Qué atrevida! ¿Sí? Porque no solo sacas el vitral de la estructura sin ella perder estabilidad, ¿sí? Sino que la llevas a un cotidiano de una silla, de una escultura. Con un soporte. Con un soporte, claro. ¿sí? No te quedas allí, sino que también mezclas técnicas que en otro tiempo, gracias a Dios, estaban divorciadas, ¿no? Hoy en día, de nuevo, con la evolución de pensamiento, que de verdad soy fiel creyente de eso, porque es parte humana, sí, el evolucionar y el crecer, y esta homogenización que ha habido de cultura, pues ha permitido el abrir la mente y atreverse a experimentar, a mezclar, ¿sí? Y bueno, en la obra de Raiza se puede ver esto, ¿no? El atreverse, y todo investigador, todo creador requiere el cruzar la frontera y experimentar sus propias vivencias. Sí, claro, porque te explico algo. Ser vitralista y ser vidriero era como que, no sé, o es como que en este país hay una diferencia. Haces vitral, pero es como que no trabajas vidrio, pero a la vez trabajo vitral. Ajá, ¿y por qué no trabajo vidrio? Porque siempre ha estado separado lo que es la vitrofusión, el casting, el laminado, de eso que yo estoy haciendo ahora. Lo que era el vidrio crudo y el horneado. Exactamente, aunque yo trabajo con horno porque yo hago grisalla. Entonces, en una de estas últimas obras que hice, una pequeña en la que gané un primer premio, ahí hay 4 técnicas o 5 técnicas: esmalte, laminado, termoformado, grisalla y vitral. 5. Entonces, es eso. Entonces, antes, yo digo que por eso lo de los salones, porque te decían, tú eres vitralista. No, yo manejo el vidrio de otros. Lo que pasa es que no lo he demostrado, porque no tengo tiempo, porque estoy trabajando en vitrales. Entonces dije, tengo que hacer, de hace 2 años para acá dije, tengo que hacer eso. Tengo que mezclar todas esas técnicas para ver qué sale de ahí, porque vidrio es vidrio. Pero lo hiciste de manera y armónica, que es lo importante. Claro. Ellas no están peleadas. Claro, no están peleadas, pero cada una está donde debe estar, el laminado donde debe estar, pero están integradas, el vitral, el laminado, el esmalte, están todas integradas en una obra y visualmente todo está muy bien, todo es vidrio. Entonces, ¿por qué me tienes que separar de que yo soy vitralista y tú trabajas el vidrio? Claro. Era algo, digo yo, que de ahora en adelante se está trabajando en estoy trabajando en eso, y ya eso no pasará. Ya la gente que hace vitrales o que empezará a hacer vitrales ya pensará, oye, profe, ¿y cómo meto yo el termoformado aquí? ¿Cómo puedo hacer? Se me ocurrió una idea. Ya tienen un ejemplo, tienen y el un punto claro, de partida de que si yo lo hice, porque ustedes no lo pueden hacer. Y viceversa, el que trabaja con su horno sabe que existe un elemento enriquecedor que puede integrar sin ningún problema, como es el vitral. Es el vitral, exactamente. Ahí entra perfecto una parte que creo que es el fundamento de mucho de lo que se quiere transmitir, que es que Raiza Carreño, como artista, si le dijeran cuál sería tu legado, estamos a corto, pero hay que prolongarse en el tiempo, ¿cuál sería
el que tú quisieras que perdurara en el tiempo de tu trabajo? Fíjate, ahorita me acabas de hablar sobre la manera en cómo tú has roto ese formato tradicional del vitral, lo sacas de la estructura y lo integras con otras técnicas, mostrando que un vitralista puede ser un artista integral. Sí, del vidrio, ¿Sí? totalmente, porque el vitral es vidrio. Y con otras técnicas, porque también aplicas la pintura a través de Claro, la grisalla, claro, lo ves. claro. ¿Sí? En la aplicación de los colores. Y el dibujo. El dibujo. El dibujo, que es de ahí de donde se parte todo. Exacto. Sí. Y en todo lo que es entonces, por eso es que dicen que por eso existen los abstractos. Exacto. Porque los abstractos no dibujan y lo que hacen es arte abstracto. Eso no es totalmente cierto, pero eso es en todos los tiempos del arte, en las escuelas, los artistas siempre echamos broma con eso. Él es abstracto porque no sabe dibujar, ¿entiendes? Pero tienes que partir, por lo menos en el vitral, tienes que partir de dibujo. Que ahorita hay otras herramientas, la computadora, que no es necesario, porque la parte digital. Ya llevas a la parte digital, vas a una parte que te pueden imprimir, aunque siempre se va a necesitar la mano de hombre, del ser humano, porque una piombatura no va a saber una computadora, aunque sea lo más inteligente que pueda haber en este momento, por dónde va a pasar un plomo, si te va a dañar una nariz, si te va a dañar una boca, si pasa por el músculo incorrecto. Entonces, eso siempre lo va a tener que hacer. Claro, en los humanos. Ahora, hay otro aspecto que no lo hemos tocado, sin embargo, históricamente hay un reflejo, que es el tema de que, por lo menos acá en Venezuela y por lo poco que he podido leer a nivel mundial, el tema de la mujer integrada al arte siempre estaba solapada por una figura masculina. Ese es otro elemento que tú has roto, porque como vitralista, que era un mundo bien cerrado, bien masculino, tú has no solo has logrado trabajar como artista, no como una persona, como el que trabaja el artesano, que desarrolla el diseño del maestro, el dueño. Bueno, sí, trabajé mucho tiempo haciendo eso. También, aprendiendo por la eso técnica. Por eso es que tengo tanto aprendizaje en técnica, porque mi trabajo fue de obrera mucho tiempo. Exacto, pero de obrera del arte, es lo que puedes decir eso. Sí, exacto, claro, trabajaste en tu parte manual para aprendiendo las técnicas, pero eso no te eximió a cruzar la frontera y hacer tus propios diseños. Eso es lo que me lleva a eso que decías antes, que es lo que me lleva a qué es lo que quiero dejar. Quiero dejar que la gente estudie, que eso se haga un estudio, a lo mejor no de mi obra, sino lo que viene siguiente, que todo eso se puede lograr, que todas esas técnicas del vidrio se pueden unir para una obra, que el vitral solamente no lo vas a ver en una iglesia, que el vitral puedes llevarlo a otros formatos, otro lenguaje. Es eso lo que yo quiero que quede. ¿Y tu condición de mujer jamás te ha limitado? No, y mi condición de mujer jamás. De verdad que yo agradezco a todos mis compañeros obreros, herreros, que trabajaban madera, emplomadores, que trabajaron conmigo. Yo a veces trabajé hasta con 10 hombres y yo era la única mujer cuando trabajamos en la torre de la colonia Tobar que diseñó el maestro. Y todos ellos, en sus tiempos libres, Raiza, ¿quieres aprender a soldar? Raiza, mira, un circuito, ¿quieres hacerlo? Sí, porque necesito hacer una caja de luz para un vitral. Todos ellos me ayudaron a crecer como persona y como obrera del arte, porque me enseñaron cómo taladrar, qué tornillo usar, cuál masilla me servía, qué pega debería utilizar, cómo debo cortar la madera, cómo, que no lo hice tanto, una soldadura en hierro, me enseñaron. Claro, lo que siempre hemos hablado, o sea, las cosas, todo está inventado, entre comillas, lo importante es dar tu propia esencia, que eso es insustituible. Claro, eso es lo que yo he dado, ser yo misma. Exacto. Ser yo misma, es eso, ser así, ser auténtico. También ser auténtico. Esa es la huella digital. Sí, eso es algo muy importante. Pero eso sí, lo que digo, se necesitan nuevas generaciones para, por lo menos para el vitral, a lo mejor para otras técnicas en vidrio,
hay mucha gente trabajando, pero el vitral es muy importante y también la restauración, lo que es la parte de restauraciones. He visto cosas, plásticos en vez de vidrio, eh, muchas cosas Sí, que falta escuela. falta Hay que escuela. empezarse a ver. Hay que empezar Hay a que ver, empezarse a hay que ver empezarse a y ver. trabajar con unidos. Unidos, muy importante. Uno solo es difícil, Sí, es fuerte, pero cuando hay varios, sí. pues la cosa no siguen siendo los mismos elementos que hay que trabajar, pero cuando son varios, la cosa Sí. se hace Y que más esos grandes sencilla. maestros o esos maestros que cuando existían los salones de las artes del fuego y todas esas cosas que tienen algún conocimiento, suéltenlo, enseñen, porque nadie es eterno en esta vida y hay que enseñar a las nuevas generaciones si queremos que las artes del fuego sigan adelante. Es correcto, por lo menos acá en el país. Sí, totalmente. Eso es una realidad. Una realidad. Ya para cerrar este capítulo de tu mirada, cuéntanos, Raiza, porque sé que en el Museo Alejandro Otero tuviste la oportunidad de ver que hay niños que están viendo a la sala, Sí, que están disfrutando. Ha sido una sala bien concurrida y eso es importante. ¿Cómo te gustaría que el espectador viera tu obra? Si pudieras ponerte en un micrófono, así, para poder escuchar. Eso es lo que más me gusta. Cuando va la gente, yo estoy allí, yo casi todos los sábados estoy allí y yo siempre me pongo como una espectadora más a ver y a veces pregunto, ¿qué les parece? Y la gente me dice, ¿no? Hasta que, pero usted es la artista, ¿sí? Y se expresan de una manera que ellos ven cosas que uno no ve y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Y en estos días, hace 15 días, fueron unos niños que fueron espectaculares, que les encantó José Gregorio Hernández. Eso Y él me dijo, me gustó, ¿por qué? Porque cuando lo vi en 3D, me dijo el niño, un niño de 8 años. Lo vi en 3D, creía que él se iba a parar de allí. Me encantó, señora. Y después se voltea y me dice, y ese que está allí también me encanta, la sombra parece real. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo la pintó? ¿O es la sombra del niño? Y yo le dije, no, mi amor, está allí hecha. ¡Wow! Me fascina. Me dijo, me gustaría algún día hacer algo de esto. Me quedó en el corazón. Y después el otro más pequeñito también. Y bueno, y otros niños que han ido, de verdad, que, ¿sabes algo que me ha llamado la atención? Que han obviado totalmente el desnudo. Las madres, es una cosa porque eso es como un tabú, ¿no? El desnudo y masculino. Y entonces, para ellos, lo más importante es el color, la figura, lo que proyecta el 3D, es todo. Ya ese tabú de que es un desnudo no existe en ningún momento. Qué rico, ¿no? Que se podría llegar a pensar. Sí, claro, sí, claro, porque es que yo lo viví en el taller. No es lo primero que les llama la atención. No es lo primero que le llama atención como un adulto, que cuando yo dibujaba en la pared del taller y pasaban los amigos del maestro, los amigos del taller, y hacían así con el ojo, veían, pero nunca, porque es decir, hay mucho tabú. La mujer en el arte es lo más llamativo, es lo sensual, pero cuando ves el hombre, viene la parte mala. Y en esta exposición no he sentido eso, que es que tú entras y no lo sientes. No lo sientes, porque ahí lo que hay es luz y hay color y hay creatividad, modestamente lo digo. Entonces la gente es como que obviara lo que es la parte del desnudo. Ven todo lo demás, pero nunca el desnudo está en el título, pero... Entonces, ¿sientes que lograste? Sí, claro, claro. A lo mejor haga lo que haga ahora, siempre lo que van a ver, ¿sabes? Es la parte creativa del artista, no el tema como tabú, pues, porque es eso. Eso es lo que yo dije, es fuerte y a lo mejor lo que pensaron en el museo cuando yo envié el proyecto y no hay nada pornográfico, ¿no? Que es otra cosa que me habían dicho, pero todos son de espaldas, sí, todos son de espaldas, es algo que mi subconsciente soltó, que yo no me había dado cuenta hasta que una persona de la radio me dijo, Raza, pero ¿por qué?
todos Es autocensura. sí, todos tus hombres están Y es de espalda. válido. Para mí tiene otra lectura que son los hombres en mi vida, ¿no? Que me dieron la espalda a través de los tiempos, desde mi padre hasta los tiempos, ¿no? No es que odie a los hombres, no, para nada, los amo, pero fue como que un subconsciente fue a ver esa información en mí y yo nunca me había ocupado de eso porque es espalda. Interesante. Hasta que un día, que me entrevistaron, me preguntaron eso y fue cuando caí en cuenta de que por qué los hacía de espalda. Ese es otro tema a largo de hablar, pero es el otro tema de que hay gente que se da cuenta, hay gente que no se da cuenta, pero claro, depende de los niveles de conciencia que has trabajado. Sí, ni yo me había dado cuenta de eso, claro, hasta que me lo preguntaron. Es que aquí venimos a la esencia de lo que es el arte, propiamente cuando realmente el artista aflora su esencia. Ahí él no está filtrando qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, si funciona o no funciona. Simple y llanamente es. Entonces, claro, cuando desbloqueas por completo el inconsciente, ahí puede salir cualquier cosa. Fluyen, sí. Si te pones a analizar, siempre el arte es terapéutico. Es terapéutico. Porque a través de él puedes sanar. Puedes sanar, sí, claro, exactamente. Fíjate, ahora lo has hecho consciente. Sí, no, ya después cambió mi punto de vista de ver eso, porque claro, alguien me llegó como a ese plan. ¿Y por qué? Y yo, ¿por qué? Ahí fue que llegué a pensar, ¿por qué lo hago? Y entonces hubo algo que se repetía, un patrón. Que yo no le había tomado mucha importancia, pero había un patrón, papá, hermano, pareja, y era como que, ok, mira, sí, debe tener, alguna relación debe tener, pero entonces es eso, pero no, estoy muy satisfecha por lo que he hecho y también porque eso era mi visión desde que estaba en la escuela de arte, que me ponían a dibujar en los pasillos mujeres, y yo pedía, pero, profe, Roberto, no puede. Y los varones de mi curso decían, no, yo no voy a dibujar eso porque yo no soy gay. Si traen un hombre, yo me salgo del salón. Y entonces, bueno, buscaste tu propio modelo. Entonces el profesor me hacía salir del salón, agarraba mi dibujo, lo transformaba y después me hacía entrar, me decía, ven acá, y le preguntaba a todo el mundo, ¿qué ven ustedes allá? Una mujer, ¿y qué ven aquí? Un hombre. Y me agarraba y me daba el carboncillo y me decía, toma, ese era Roberto González. Toma, muchachita, si esto es lo que a ti te gusta, usted va a ver una mujer allá y aquí me va a dibujar un hombre. Porque la anatomía, pero las diferencias las hago usted, pero me lo dibuja. Ahí viene la visualización. Ahí viene la visualización. Claro, que Roberto me abrió ese camino. Claro, no necesitas verlo para palparlo, o sea, lo ves acá. Claro, es que ya venía y después vengo y después voy al taller, ¿no? Que me obligan a ver en color y todo eso me lleva a todo lo que yo hago. Es eso. Claro. Los dos profesores me obligaron a ver cosas que no estaban en el físico. Y es esa educación de impacto que también en Vitral la producía los profesores, que era romper un vidrio. Me rompió el vidrio, profesor, sí, pero tú sabes restaurar un vitral. No, bueno, ahora vas a aprender con el vidrio roto que te rompí. Porque tú en ese momento que te rompían el vidrio, tú odiabas a ese profesor. ¿Por qué después que me costó tanto de hacer este vitral, el profesor me rompe un vidrio? Que tienes que aprender a restaurar. Toda esa manera de aprendizaje. Sí, de alto impacto. De alto impacto. Esta parte es más de reflexión interna, ¿sí? Y viene a mí me gusta trabajar mucho mirando hacia atrás para poder ver hacia adelante. Okay. ¿Qué le dirías a Raiza allá, atrás? ¿A la de atrás? A la de atrás. Mirando a esta Raiza presente, ¿qué consejo o qué mirada le darías a esa Raiza Carreño que quizás en aquel momento no tuviste? Bueno, que se diera cuenta quién era.
y lo desarrollara más rápido, ¿no? Aunque claro, todo tiene su tiempo, ¿no? Porque yo era como muy tímida, ¿no? Siempre eso del dibujo me ayudaba, muy callada, claro, porque yo era como decía mi mamá, la maraca, la más pequeña. Mis hermanos me llevaban 16, 17 años, mucha edad. Y entonces yo era muy callada, y dudaba mucho de cosas. Ya después fue que, claro, cuando uno crece, se hace segura de sí misma por todo lo que la vida te va llevando. Pero ¿qué le diría? Que sea ella misma, que sea ella misma, que es lo que yo soy ahorita. La gente que me conoce sabe que esta soy yo, no hay otra, no ando con hipocresía, hago lo que me gusta, como me gusta, a la hora que me gusta. Por eso es que mis amigos dicen, y por eso es que no consiguen a nadie. No, porque eres demasiado independiente. Realmente pero no ha llegado la persona. Así no ha llegado. Entonces eso, que sea auténtica, que siga siendo auténtica, que siga siendo ella misma. Eso. Y que siga disfrutando de su soledad, que es alguna de las cosas que yo más disfruto. En la actualidad. En la actualidad. Entonces, que cuando esa niña pequeña que le daba como miedo estar sola, no tenía por qué tener miedo, sino que con todas esas cosas que sabía hacer, que creaba, pero que no sabía que tenía esas herramientas en sus manos, pudiera ser ella misma y salir adelante y dejar esa timidez atrás para convertirse en esa artista que se proyectaba, pero que yo misma no podía descubrir quién era. Era una confusión que tenía ahí de cómo no sabía a dónde iba, pero llegué, gracias a Dios. Hubo la visión de otra persona que me quiere mucho y que se dio cuenta de lo que yo era y me ayudó a dar ese paso. Eso es lo que yo le diría. Sé tú mismo, sigue adelante y dar cuenta de quién eres. Me parece maravilloso. Uh-huh. Pasamos de pasado a futuro. A futuro. Ajá. ¿Qué hay de Raiza Carreño hacia adelante? ¿Qué quieres explorar ahora? ¿Cuáles son esos planes que tienes a futuro? ¿Qué podemos esperar? Que tengas ahí anotado en la agenda en pendientes. Bueno, estoy estudiando otras técnicas de vidrio que acá no se están trabajando porque no hay los materiales adecuados y estoy aprendiéndolas, tengo que empezar a practicarlas, pero tengo que traer con el grupo de investigación de Andrea Ponte. Con el grupo de investigación en Argentina, Andrea Ponte, he aprendido muchas técnicas, pero lo que ahorita me para un poco es los materiales que próximamente pueda traer y pueda empezar a experimentar y hacer eso para seguir haciendo toda esa fusión de vitral, vidrio crudo, vidrio floa, bursai, pasta de vidrio, en la mano de Andrea da Ponte, que es una genia en eso. Así la llamamos la genia. Ella ha experimentado, es una persona muy estudiosa, muy inteligente. De verdad que con ella he aprendido bastante. Y eso es lo que tengo a futuro. Tengo ya aquí en mi maquinita de mi mente unas piezas dibujadas que no las voy a borrar porque las voy a llevar a materializarlas y bueno, espero que todo salga bien y seguir adelante con este proyecto de todas esas fusiones de esas técnicas para unas obras que estén bien integradas y que puedan ser bien leídas por los espectadores. Y la parte, fíjate que hemos hablado mucho de lo que es el tema del aprendizaje, nutrirse, pero particularmente soy del pensar de que no somos un barril sin fondo, ¿sí? Uh-huh. Nosotros tenemos un fondo. En consecuencia, si nosotros no vaciamos de vez en cuando, pues llega un punto en que nos rebosamos, ¿no? Sí. Y creo que la mejor manera, o digamos la más productiva de vaciar ese barril es a través de la enseñanza.
tendremos a Raiza Ujú, para ujú. evolucionar Sí, sí, a sí, través sí. de... Sí, sí, claro, claro, claro. Ese es otro de mis planes a futuro, al año que viene, si Dios quiere, y una ampliación Hay de, lista de espera. una ampliación de taller para poder recibir un poquito más de gente, y no recargarme tanto porque tengo que seguir trabajando, porque no voy a dejar la parte artística por la docencia, puedes no. manejarte No, allí. sí, puedo manejarlo, pero tampoco es que hay que... Pero sí, sí quiero dar clases, quiero seguir lo que Andrea, los planes que se tienen, crear también grupos de investigación aquí para que la gente tenga otro conocimiento, otras técnicas aplicadas y poder ver de qué manera podemos hacer llegar acá a Venezuela esos materiales para que todo el mundo lo pueda hacer y lo pueda trabajar. Y todo eso nos ayuda a que el vidrio siga en ese crecimiento, pero esos son planes a futuro. Seguir trabajando en mi obra y dar enseñanza de la manera que pueda, que se pueda planificar, que se pueda planificar, pero no ponerme con eso porque eso me quitaría lo que es parte de mi trabajo y eso no quiero Pero hacer. está en agenda. Pero ten agenda, claro que sí. Claro que sí, esperen noticias por las redes y bueno, pero tengo que planificar primero lo de vitral y ya después lo que quieran, después viene la entrada a otras cosas pero primero tengo yo que seguir experimentando para poderme poner a punto para poderlos enseñar a ustedes. Bueno, Raiza, Sí. de verdad, esta conversación ha sido no solo reveladora, sino enriquecedora. Como siempre, te lo he comentado en privado y ahora lo hago público, contigo siempre uno se lleva material para trabajar y esto no es menos. Agradecida enormemente, de verdad, porque me hayas dado la oportunidad de entrar a tu taller, de entrar a tu espacio y entrar a tu vida creativa. Espero que también a ustedes les haya entrado un poco de lo que es el mundo de una artista como es Raiza Carreño y las miradas que podemos dar a través de ese humano que está allí más allá de su obra. Gracias por estar aquí y por permitirnos esta oportunidad. Gracias a ti por darme esta ventanita para mostrarme cómo soy y de verdad que te lo agradezco mucho y te deseo mucho éxito porque sé que lo haces de corazón, que estás dedicada de lleno a lo que es el vidrio, a lo que es el arte, los artistas, que hay que apoyar eso para que acá tengamos y nos conozcamos y nos apoyemos para poder seguir adelante. De verdad que muchas gracias por tu apoyo, por el apoyo que me has dado en las redes, por todas las cosas bellas que has dicho de mi obra. Y bueno, seguimos adelante y sabes que estoy a la orden para cualquier cosa, a darte apoyo en lo que pueda. Gracias. Con este podcast y Raiza Carreño en primer plano, pues les damos las gracias por acompañarnos y para que nos sigan en el reflejo del artista, que siempre va a ser una mirada hacia adentro, en los ojos del espectador. Chao, chao. Y así culmina nuestro episodio número 5 con Raiza Carreño. Hasta la próxima y que el arte siga siendo el mejor reflejo de nuestras vidas. Si te gustó esta conversación, te invitamos a suscribirte a El Reflejo del Artista en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify. Y no olvides seguir a Raiza Carreño en sus redes sociales para no perderte ninguna de sus obras. Puedes encontrar los enlaces en la descripción del episodio.